En la discusión de hoy me parece fundamental refrescar la memoria de la audiencia sobre las razones por las que es totalmente coherente y lógico percibir a Estados Unidos como un actor global envuelto en una agónica y profundamente escenificada reacción frente a los problemas del mundo. No se trata de una estrategia calculada a largo plazo, sino de una serie de respuestas que se asemejan más a una puesta en escena teatral, impulsada por la desesperación de un poder que siente cómo su hegemonía se desvanece. Cuando la guerra en Ucrania dio comienzo en febrero de 2022, el presidente Biden, respaldado por la práctica totalidad de sus más altos funcionarios, emitió una serie de declaraciones públicas contundentes. Estas no fueron meras especulaciones, se presentaron como certezas casi absolutas ante el público estadounidense y mundial. El consenso oficial, del cual ningún funcionario de peso osó discrepar, era que el conflicto sería extraordinariamente breve. Se nos aseguró que el rublo, la moneda rusa, se convertiría en escombros, perdiendo todo su valor. Se predijo con total confianza que la economía de Rusia, supuestamente frágil y unidimensional, no podría de ninguna manera soportar el peso de las sanciones y el esfuerzo bélico, y que por tanto colapsaría de forma inminente. Los analistas más audaces y optimistas llegaron incluso a contemplar abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en el Kremlin, un adiós, señor Putin, seguido de una posible fragmentación de la Federación Rusa en una multitud de estados más pequeños y manejables, siguiendo el patrón de lo ocurrido en Europa del Este tras la caída del muro de Berlín. Esta era, sin ambages, la visión proyectada por nuestros líderes, por la misma élite política y burocrática que hoy sigue detentando el poder y que, en su momento, no solo no cuestionó, sino que apoyó y amplificó unánimemente este análisis. Ante esta evidencia histórica tan reciente, uno debe preguntarse, ¿con qué fundamento se puede dar crédito a la narrativa actual que con una insistencia casi idéntica nos repite que Rusia está exhausta, que sus recursos se agotan y que no puede continuar la lucha? La cruda realidad ha desmentido de forma categórica cada uno de esos pronósticos iniciales. El rublo no solo no se ha convertido en escombros, sino que su valor se mantiene en niveles muy similares a los que tenía antes del inicio de las hostilidades. La economía rusa, lejos de desmoronarse, ha demostrado una resiliencia inesperada y, según los datos del Producto Interior Bruto de las propias Naciones Unidas, ha registrado un crecimiento superior al de la economía de Estados Unidos durante cada uno de los años que ha durado el conflicto, incluido el presente. Se ha evidenciado que, gracias a una gestión económica particular, la guerra ha tenido para Rusia un claro efecto de estímulo. En esencia, han replicado con este conflicto el mismo modelo que Estados Unidos aplicó con éxito durante la Segunda Guerra Mundial: utilizar el gasto militar masivo y la movilización industrial como un catalizador para superar el estancamiento económico y acelerar el crecimiento a tasas que eran inalcanzables en tiempos de paz. Es posible, por supuesto, optar por ignorar estos hechos y fingir que esta realidad no existe. Pero si uno elige creer en la nueva historia de una Rusia agotada, mientras borra de su memoria que hace apenas 3 años se nos presentó un futuro completamente erróneo con la misma seguridad, entonces no somos nosotros los que vivimos en un mundo de fantasía. El que se aferra a narrativas fallidas frente a la evidencia es quien tiene un problema de percepción. Y en cuanto a la insistencia del señor Zelensky en que la victoria es posible,
es crucial no perder de vista la naturaleza del adversario. Rusia es un oponente militarmente muy serio, formidablemente equipado y con una vasta experiencia. Ha sido una potencia con una clara prioridad militar desde la era soviética, lo que se traduce en más de medio siglo de desarrollo armamentístico continuo. Todo ello sostenido por una base económica y de recursos naturales considerablemente rica. Basta con analizar el historial bélico reciente de Estados Unidos para obtener una dosis de realismo. La guerra de Vietnam fue un enfrentamiento entre la mayor superpotencia militar y tecnológica del planeta y un país agrario, pobre y tecnológicamente atrasado. El resultado fue una derrota inequívoca para Estados Unidos. El objetivo declarado era impedir el avance del Partido Comunista de Vietnam del Norte. Hoy, 50 años después de la caída de Saigón en 1975, ese mismo partido sigue en el poder. Ha logrado construir una sociedad estable y funcional y ha convertido a Vietnam en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, precisamente porque Estados Unidos fue derrotado. El resultado no fue una derrota temporal, sino un reordenamiento geopolítico permanente en la región. Pasemos a Afganistán, un escenario aún más desolador y un país considerablemente más pobre. Estados Unidos contra los talibanes. Tras 2 décadas de ocupación, miles de millones de dólares invertidos y un enorme coste humano, el resultado final fue un retorno al punto de partida. ¿Quién gobierna hoy Afganistán? Los talibanes. No obtuvimos la victoria en Irak, y por todos los indicios, no estamos obteniendo la victoria en Ucrania. Esta conclusión no debería ser sorprendente ni extraña para nadie. Es simplemente el patrón que se desprende de nuestro historial. Nuestra historia reciente es que no ganamos guerras, las perdemos. Lo paradójico es que esto no parece preocuparnos demasiado a nivel estructural, porque la maquinaria bélica funciona como un estímulo económico del que nuestra economía parece no poder prescindir. Pero si aceptamos que la guerra cumple esa función para nosotros, es de una lógica aplastante admitir que puede desempeñar exactamente el mismo papel para la economía rusa, como de hecho está sucediendo. Esto no debería asombrar a nadie que dedique un mínimo de reflexión al asunto. Ahora, permitidme abordar por un momento el espinoso y complejo asunto de Europa. Michael nos recuerda constantemente, y con toda la razón, la decisión trascendental que tomaron los líderes europeos de prohibir la compra de gas y petróleo rusos. Esta medida fue la joya de la corona de un vasto programa de sanciones que ya acumula 19 o 20 rondas de implementación. ¿El resultado neto de esta estrategia? A Rusia le va económicamente bien, mientras que Europa se enfrenta a un desastre económico y social de primer orden. La situación es tan delicada que Estados Unidos, cuya principal preocupación estratégica a largo plazo es China, ha empezado a ver a sus aliados europeos de una forma nueva, en el peor de los escenarios, como una sangría de recursos que desvía la atención de lo importante, y en el mejor, como una fuente de tributos que puede ser exprimida para financiar la confrontación con Pekín. Esta dinámica está precipitando a Europa hacia un declive de una profundidad increíble. Es cierto que su peso en la economía mundial ya estaba disminuyendo, que sus viejos imperios se desvanecieron hace ya mucho tiempo y que se encuentran en una posición estratégicamente precaria, flanqueados por el poder estadounidense por un lado y por el auge de China y los países del bloque BRICS por el otro. Ante este declive estructural, la clase política europea necesita desesperadamente un relato, una explicación que ofrecer a sus ciudadanos.
no pueden atreverse a admitir la verdad. Nuestro modelo capitalista ha perdido competitividad frente al dinamismo de Estados Unidos y la planificación estratégica de China. No pueden hacerlo porque son esas mismas élites capitalistas las que garantizan su permanencia en el poder. Culparse a sí mismos es, por supuesto, una opción que nunca se contempla en política. Por tanto, les queda solo un culpable viable, un chivo expiatorio externo al que cargarle toda la responsabilidad: Rusia. De este modo se construye y magnifica artificialmente el peligro ruso para justificarlo absolutamente todo. La necesidad de un rearme masivo, los dolorosos recortes en el estado del bienestar, la pérdida de poder adquisitivo y el propio declive industrial. Lo que estamos presenciando en el continente europeo no es más que una réplica casi calcada del guión de la Guerra Fría estadounidense, en el que se atribuía cualquier problema interno o externo a la malévola influencia de la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos, sirvió para justificar la expansión de su imperio global. En el caso de la Europa actual, sirve para enmascarar su propia decadencia y ocultar las verdaderas causas a su población. Todo lo demás que se oye es simplemente ruido de fondo. Todo esto me lleva a una conclusión provisional, pero cada vez más sólida. Estados Unidos es un imperio en una fase avanzada de declive y se encuentra con un abanico de opciones cada vez más reducido para gestionar esta situación. Se trata de una negación casi patológica de la realidad, un rechazo a enfrentar las duras verdades que sus propios datos económicos y geopolíticos señalan. Se niega a iniciar un debate serio sobre qué políticas serían las más adecuadas para administrar este declive de una manera ordenada, que minimice el daño a su población y que se desarrolle de la forma más gradual posible. En lugar de ello, se consuela con una narrativa simplista. Su gran problema existencial es China. Pero ¿qué medidas concretas se están tomando? Las respuestas son improvisadas, una serie de bandazos erráticos y a corto plazo. Un día se anuncian miles de millones para intentar rescatar los experimentos económicos fallidos de Milei en Argentina o para apoyar a figuras como Bolsonaro en Brasil. Al mismo tiempo, en el frente interno, las disfunciones políticas generan una ansiedad global ante la posibilidad de un cierre del gobierno y despidos masivos, proyectando una imagen de inestabilidad crónica. La deuda nacional, por su parte, ha alcanzado niveles que desafían la lógica de unos cientos de miles de millones en la década de 1970 a la cifra astronómica de 37 billones de dólares hoy. Es una losa financiera que limita cada vez más su capacidad de maniobra y saben que se acerca el momento en que los mercados, como le ocurrió a Liz Truss en el Reino Unido, simplemente se negarán a seguir financiando su déficit. Ante esta situación desesperada, observamos actos que solo pueden calificarse de irracionales. La decisión de enviar a Elon Musk a despedir a la mitad de la plantilla de una empresa no es una estrategia de eficiencia, es un intento brutal de ahorrar dinero a cualquier coste. La imposición de aranceles es una forma de recaudar fondos aprovechando el tamaño de su mercado, pero sus efectos a largo plazo son increíblemente destructivos para el comercio global y para sus propias empresas. Como consecuencia, otros países están acelerando sus planes para reducir su dependencia de un Estados Unidos que perciben como cada vez más inestable y por tanto peligroso. Con estas acciones no están mitigando su declive, lo están acelerando de forma dramática. Es la clásica espiral de las decisiones desesperadas. Cada intento de solución no hace más que empeorar el problema de fondo. Mi análisis se ve reforzado al escuchar las declaraciones casi incoherentes del señor Besson.
utilizar estadísticas para comparar la economía de Polonia, un país que ha gozado de paz, con la de Ucrania, un país que lleva 3 años siendo sistemáticamente destruido por la guerra tras haber sido convertido en un peón militar por la OTAN, es un ejercicio de manipulación intelectual infantil. Ucrania ha sido objeto de un programa masivo de subdesarrollo forzado, no de desarrollo. El argumento de fondo del señor Besson, que coincide en gran medida con el de Trump, es que la guerra de Ucrania ya ha dejado de ser una inversión rentable para los intereses estadounidenses. La presión aumenta para redirigir esos inmensos recursos hacia el proyecto doméstico de hacer a América grande de nuevo. Trump, el hombre que prometió acabar la guerra en cuestión de horas, lleva meses en el poder sin haber logrado absolutamente nada. Mientras tanto, los rusos continúan su avance lento pero metódico hacia el oeste. Cualquier análisis objetivo de las métricas convencionales, territorio, bajas, capacidad industrial, lleva a la misma conclusión. Ucrania está perdiendo. La postura de Trump siempre ha sido ambigua, pero con una tendencia clara. Europeos, este es su problema. Ustedes deben pagar la factura, ustedes deben proporcionar las armas. Su insistencia en que Europa pague por el armamento estadounidense denota una profunda falta de entusiasmo y compromiso. La premisa de que Europa, sin el apoyo masivo de Estados Unidos, pueda derrotar a Rusia cuando ni siquiera pudieron hacerlo juntos, es simplemente una fantasía pueril. Sin embargo, su reciente discurso en la ONU introdujo un elemento de contradicción, sugiriendo una posible cooperación con Europa. Esto, sumado a sus impredecibles diálogos con Zelensky, hace que su política exterior sea un enigma. No obstante, creo que la realidad subyacente es que su entorno lo ha convencido de que el verdadero adversario estratégico a largo plazo es China, no Rusia. Y desde esa perspectiva, continuar una guerra de desgaste contra Rusia es un error estratégico monumental, porque lo único que logra es fortalecer los lazos entre Moscú y Pekín, creando precisamente la alianza que más debería temer Estados Unidos. Y aquí llegamos a la ironía suprema, una que revela la profundidad de la crisis ideológica estadounidense. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos adquirió una participación del 10% en Intel. Esto no tiene otro nombre que capitalismo de Estado. El Estado interviniendo directamente en la economía para dirigirla hacia objetivos estratégicos, precisamente el modelo que durante décadas criticaron de China. Cuando Trump intentó bloquear la venta de chips de alta tecnología a China, empresas como Nvidia y AMD le explicaron que sin el mercado chino su modelo de negocio era inviable. La solución de Trump, permitir las ventas, pero exigiendo al gobierno un 15% de los ingresos. Es la forma más sincera de adulación. Estados Unidos, sin admitirlo, está copiando el manual económico de su principal adversario. La razón es simple y demoledora. Mientras el FMI proyecta para EU un crecimiento anémico del 1,5%, para China se estima un 5% y para India un 7%. Es imposible sostener los delirios de excepcionalismo cuando tus principales competidores crecen a un ritmo 3 veces superior. Un reciente mapa de África mostraba cómo en apenas 15 años China ha suplantado a Estados Unidos como el principal socio comercial de la abrumadora mayoría de los países del continente. Las señales están por todas partes, claras como el agua. Esto deja sobre la mesa la última carta, la opción militar. Que un imperio en declive, en una situación de visible desesperación, contemple solucionar sus problemas por la vía militar,
tras haber perdido 5 guerras consecutivas contra oponentes infinitamente menos capaces que Rusia, es una idea que francamente raya en la locura. Richard acierta plenamente al contextualizar el declive de Estados Unidos y Europa frente al imparable despegue industrial de China. Su desindustrialización se debe, en gran medida, a la financiarización de sus economías, un modelo que prioriza la especulación financiera sobre la producción de bienes tangibles. Para entender la raíz de este problema, permítanme una última analogía psicológica. Una persona marcada por traumas infantiles a menudo pasa su vida adulta luchando con las secuelas de esas experiencias. Pues bien, el capitalismo occidental tuvo una infancia traumática. Nació y creció bajo la sombra de las monarquías absolutas europeas, un poder feudal, centralizado y opresivo. Esta experiencia formativa, este trauma de origen, inoculó en el ADN del capitalismo occidental un profundo y arraigado recelo hacia cualquier forma de poder gubernamental concentrado. De ahí nace la ideología casi religiosa del laissez-faire, del déjenos en paz. El gobierno siempre fue percibido como un peligro. Primero el rey y más tarde, con el surgimiento de los movimientos obreros, los propios trabajadores organizados que aspiraban a tomar el control del Estado. Esta ideología es tan profunda que incluso un líder como Trump, que la transgrede constantemente con sus políticas intervencionistas, se ve obligado a rendirle pleitesía en sus discursos. Pero esta camisa de fuerza ideológica le impide ahora adaptarse a un mundo donde la competencia global exige una colaboración estratégica entre el Estado y el mercado, como demuestra el éxito de China. Y si, atrapado en esta contradicción, se recurre a la fuerza militar en plena era nuclear, se está coqueteando con el desastre absoluto, se puede ganar una batalla táctica y en el proceso perderlo absolutamente todo. Tanto Rusia como China pasaron por revoluciones. La pregunta que flota en el aire es si Occidente necesita una. Toda la era de la Guerra Fría puede ser reinterpretada como un gran conflicto global en torno a una pregunta: ¿habrá o no una revolución y qué forma tomará? Este parece ser el marco de la anarquía y la confusión que vemos hoy. Personalmente, lo que veo en Estados Unidos me hace cuestionarme seriamente su cohesión interna. En una misma semana me encuentro con dos noticias que parecen de universos distintos. Por un lado, la historia de un profesor universitario titular en Texas, despedido por el simple hecho de dar una charla en una conferencia socialista. Por otro, vivo en Manhattan, donde las encuestas sugieren que estamos a punto de elegir a un alcalde abiertamente socialista. Estas no son simples diferencias de opinión, son dos visiones del mundo que se excluyen mutuamente, dos realidades que coexisten en el mismo espacio geográfico, pero que operan bajo lógicas radicalmente distintas. Esto apunta a una fractura social de una profundidad alarmante, con diferencias que ya no parecen reconciliables. Y tengo la fuerte sospecha de que la mayoría de ustedes también están percibiendo esta polarización creciente. Vivo en la misma ciudad, Richard, y estás en lo cierto. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Muchas gracias, Richard y Michael, por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. En la discusión de hoy me parece fundamental refrescar la memoria de la audiencia sobre las razones por las que es totalmente coherente y lógico percibir a Estados Unidos como un actor global envuelto en una agónica y profundamente escenificada reacción frente a los problemas del mundo. No se trata de una estrategia calculada a largo plazo.
sino de una serie de respuestas que se asemejan más a una puesta en escena teatral, impulsada por la desesperación de un poder que siente cómo su hegemonía se desvanece. Cuando la guerra en Ucrania dio comienzo en febrero de 2022, el presidente Biden, respaldado por la práctica totalidad de sus más altos funcionarios, emitió una serie de declaraciones públicas contundentes. Estas no fueron meras especulaciones, se presentaron como certezas casi absolutas ante el público estadounidense y mundial. El consenso oficial, del cual ningún funcionario de peso osó discrepar, era que el conflicto sería extraordinariamente breve. Se nos aseguró que el rublo, la moneda rusa, se convertiría en escombros, perdiendo todo su valor. Se predijo con total confianza que la economía de Rusia, supuestamente frágil y unidimensional, no podría de ninguna manera soportar el peso de las sanciones y el esfuerzo bélico, y que por tanto colapsaría de forma inminente. Los analistas más audaces y optimistas llegaron incluso a contemplar abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en el Kremlin, un adiós, señor Putin, seguido de una posible fragmentación de la Federación Rusa en una multitud de estados más pequeños y manejables, siguiendo el patrón de lo ocurrido en Europa del Este tras la caída del muro de Berlín. Esta era, sin ambages, la visión proyectada por nuestros líderes, por la misma élite política y burocrática que hoy sigue detentando el poder y que, en su momento, no solo no cuestionó, sino que apoyó y amplificó unánimemente este análisis. Ante esta evidencia histórica tan reciente, uno debe preguntarse, ¿con qué fundamento se puede dar crédito a la narrativa actual que con una insistencia casi idéntica nos repite que Rusia está exhausta, que sus recursos se agotan y que no puede continuar la lucha? La cruda realidad ha desmentido de forma categórica cada uno de esos pronósticos iniciales. El rublo no solo no se ha convertido en escombros, sino que su valor se mantiene en niveles muy similares a los que tenía antes del inicio de las hostilidades. La economía rusa, lejos de desmoronarse, ha demostrado una resiliencia inesperada y, según los datos del Producto Interior Bruto de las propias Naciones Unidas, ha registrado un crecimiento superior al de la economía de Estados Unidos durante cada uno de los años que ha durado el conflicto, incluido el presente. Se ha evidenciado que, gracias a una gestión económica particular, la guerra ha tenido para Rusia un claro efecto de estímulo. En esencia, han replicado con este conflicto el mismo modelo que Estados Unidos aplicó con éxito durante la Segunda Guerra Mundial: utilizar el gasto militar masivo y la movilización industrial como un catalizador para superar el estancamiento económico y acelerar el crecimiento a tasas que eran inalcanzables en tiempos de paz. Es posible, por supuesto, optar por ignorar estos hechos y fingir que esta realidad no existe. Pero si uno elige creer en la nueva historia de una Rusia agotada, mientras borra de su memoria que hace apenas 3 años se nos presentó un futuro completamente erróneo con la misma seguridad, entonces no somos nosotros los que vivimos en un mundo de fantasía. El que se aferra a narrativas fallidas frente a la evidencia es quien tiene un problema de percepción. Y en cuanto a la insistencia del señor Zelensky en que la victoria es posible, es crucial no perder de vista la naturaleza del adversario. Rusia es un oponente militarmente muy serio, formidablemente equipado y con una vasta experiencia. Ha sido una potencia con una clara prioridad militar desde la era soviética, lo que se traduce en más de medio siglo de desarrollo armamentístico continuo, todo ello sostenido por una base económica y de recursos